Buenos días a todas las personas que se han conectado. Están viendo las 9:07 de la mañana. Vamos a dar inicio un poco ahí en agradecimiento a las personas que se han conectado a tiempo. Esperemos que en los próximos minutos otras compañeras y compañeros de los diversos gobiernos locales a nivel nacional puedan unirse. Darles la más cordial bienvenida de parte de la mesa de trabajo por una agenda social para los cuidados de las niñas, los niños y las personas adolescentes en Costa Rica. Me permito presentarme, mi nombre es Josial Salas, yo trabajo en la Fundación Paniamor y he colaborado con las acciones de la mesa desde su creación hace aproximadamente ya más o menos unos 2 años. Venimos operando. Un par de anuncios o de indicaciones el día de hoy. La primera es que la sesión está siendo grabada para efectos meramente de registro, meramente de documentación. Nos gustaría preparar una muy buena memoria de la actividad para compartírselas posteriormente. Entonces, a menos de que alguien tenga una objeción de que la reunión se grabe, por favor indicarlo si es el caso para proseguir de esta manera. Lo segundo es que vamos a solicitarles a todas las personas asistentes en lo posible mantener sus micrófonos en modo apagado para evitar interrupciones a lo largo de la jornada, digamos, con ruidos o otro tipo de inconvenientes que a veces se dan con el tema de los micrófonos. Sobre el tema de las cámaras, también les agradeceremos en la medida de lo posible que nos podamos ver, quienes gusten mantener la cámara encendida durante toda la jornada o en algún momento si tienen alguna participación, pues será muy bueno también para podernos ver las caras y conocernos un poquito más. Vamos a proceder entonces con la sesión del día de hoy. Vamos a compartirles brevemente lo que es la agenda que hemos preparado para este webinario. El primer punto es, don Oscar Valverde de la Fundación Paniamor también nos va a dar unas palabras de bienvenida. Posteriormente vamos a tener un pequeño encuadre de esta jornada del día de hoy, de una serie que pertenece a una serie de jornadas de webinarios de formación que hemos preparado de parte de la mesa para el resto del año. Posteriormente, vamos a tener una presentación de parte de la señora Miroslava Bonilla, académica investigadora de la Universidad Nacional, que se denomina Enfoque de Derechos Humanos de las Niñeces y las Adolescencias. También vamos a tener después otra participación por parte de doña Milena Grillo, denominada de receptores a cogestores, aproximaciones inacabadas sobre adolescencia y gestión municipal del desarrollo local. Posteriormente, la señora Ana María Márquez, colega muy querida de parte de la organización Acción por los Niños desde Perú, nos va a estar compartiendo una experiencia exitosa y muy llamativa que esperamos sea de mucha utilidad para traer al país, empezar a traer al país algunas ideas sobre cómo podemos mover modelos de trabajo en niñez y adolescencia que de repente no hemos tenido la oportunidad de desarrollar en Costa Rica. Y esperamos a eso de las 10:30, bueno, después de algún espacio, si es posible, de preguntas y comentarios de parte de ustedes, los participantes, cerrar la jornada a eso de las 10:30 de la mañana. Entonces, nuevamente solicitarles a las personas que han ido ingresando que por favor registrar su participación ahí en el chat del Google Meets está el link y también pueden escanear con sus teléfonos este código QR por si desean hacer el registro vía sus teléfonos celulares. Entonces, vamos a proceder con don Oscar Valverde. Vamos a darle la palabra que nos quiere dar una bienvenida y un pequeño encuadre de qué es la mesa para una agenda social por los cuidados de niños, niñas y adolescentes. Buenos días, gracias, Josial. Reciban un saludo afectuoso a todas las personas que nos acompañan
que efectivamente son muchas. Estamos muy contentos desde la mesa de trabajo por una agenda social para los cuidados de niñas, niños y adolescentes, porque hubo una buena acogida de esta convocatoria y por lo menos más de 90 personas, casi 100 personas se inscribieron y bueno, ya llevamos una cantidad importante de esas casi 100 personas que están incluidas en este espacio. En nombre de las organizaciones que forman la mesa de trabajo por una agenda social para los cuidados de las niñas, los niños y las personas adolescentes en Costa Rica, pues queremos efectivamente darles esta bienvenida y contarles que la mesa es un espacio de movilización social y articulación de posiciones y acciones que busca ser autónomo e independiente, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de la academia y los gremios profesionales, en favor, obviamente, de los cuidados de niñas, niños y personas adolescentes. Contarles que de la sociedad civil participamos la Fundación Pan y Amor, Aldeas Infantiles SOS y World Vision. De las universidades, de la academia, participa el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, el programa PRIDENA, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y de la Universidad Nacional nos acompaña el INEINA, que siempre está muy presente y muy activo en las actividades de la mesa. De parte de los gremios profesionales tenemos la participación del Colegio de Profesionales en Psicología, del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales y del Colegio de Profesionales en Orientación. Esas son las instancias que conformamos la mesa, que además nos hemos puesto como objetivos posicionar los cuidados de niñas, niñas y adolescentes como un derecho de las personas menores de edad y un deber de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Esto es importante, de tal forma que logramos contribuir con la preservación de los logros alcanzados en el país en materia de cuidados de niñas, niños y adolescentes y particular y especialmente facilitar herramientas y estrategias basadas en enfoques de derechos que le permitan a las familias, a las comunidades y a otros actores sociales relevantes cuidar de niñas, niños y adolescentes y promover en ellas el fortalecimiento de sus habilidades de vida. Esto desde una perspectiva amplia. Para nosotros, los gobiernos locales, las personas que trabajan en esa gestión del desarrollo local son actores muy relevantes. Es en territorios donde podemos cuidar de mejor forma, en términos amplios, vuelvo a decir, donde podemos garantizar el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. Y precisamente el webinario de hoy nos convoca a eso, a hacer algunas reflexiones sobre las implicaciones que tiene la transversalización o la operacionalización del enfoque de derechos en la gestión del desarrollo local y además de tener, digamos, el aporte que nos va a hacer Miroslava como investigadora y académica de la Universidad Nacional, de Milena Grillo, que conocemos su trayectoria amplísima en el país, precisamente en la operacionalización del enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la política pública, y de nuestra amiga Ana María, que nos visita virtualmente desde Perú, con una experiencia concreta maravillosa que han desarrollado en Perú y que tiene que ver con la construcción participativa de presupuesto, con la participación de niños, niñas y adolescentes. Hoy tenemos un webinario que apunta a ser de una máxima calidad y de una gran utilidad para las personas que trabajan en gobiernos locales. Así que lo único que puedo decir en nombre de las organizaciones que conformamos la mesa es que ojalá lo disfrutemos, que le saquemos muchísimo provecho y que este primer webinario del año, ya el año pasado habíamos hecho uno, esperamos este año desde la mesa por lo menos hacer unos 3 más, pues sea precisamente un espacio para encontrarnos y para mejorar desde la mesa, desde las organizaciones que la conformamos y por supuesto que desde los gobiernos locales, las acciones que desarrollamos en favor de los niños, las niñas y las personas adolescentes del país. Así que sin más, le devuelvo la palabra a José para que continuemos con la agenda. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, como bien indica don Oscar, esta jornada se enmarca en una serie de, o en un proceso que nos hemos propuesto para acompañar a los gobiernos locales a nivel nacional en el crecimiento que deberían de tener en el manejo del enfoque de derechos de niñez y adolescencia y en el manejo en general de una agenda para los cuidados de niños, niñas y adolescentes. Como bien dijo don Oscar, ya el año pasado tuvimos un primer encuentro, incluso presencial, que fue desarrollado en el mes de junio en el Colegio de Profesionales de Psicología, en donde estuvimos analizando temas muy, muy, muy interesantes. Tuvimos una presentación de parte también de la Universidad Nacional, centrado en cómo la desigualdad, la pobreza y la violencia afecta
o impacta negativamente el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. También estuvimos conversando, tuvimos una participación de una persona invitada, la investigadora Natalia Morales del programa Estado de la Nación, que nos desarrolló el tema de cómo, o más bien por qué invertir en niñez y adolescencia desde una perspectiva, digamos, de factores estructurales a nivel económico, político y legal, ¿verdad? Y cómo la inversión pública en niñez y adolescencia es algo que tenemos que posicionar y defender a nivel de lo que es la agenda de los cuidados. Y también se estuvo desarrollando un trabajo en grupo inicial muy bueno por parte de todas las personas asistentes de los diversos gobiernos locales para reflexionar sobre lo conversado. Posteriormente, en el mes de septiembre, tuvimos una primera experiencia con un webinario centrado en el tema de los comités tutelares como acción comunal de desarrollo de la niñez y la adolescencia, analizando lo que sean las normas técnicas y legales para su funcionamiento. Tuvimos la participación de una compañera por parte de Dinadeco, que nos estuvo explicando un poquito cuál es el mecanismo de los comités tutelares, que es un mecanismo que está establecido en el Código Nacional de Niñez y Adolescencia, y también la participación de don José Bogantes de parte del Patronato Nacional de la Infancia, que nos estuvo desarrollando el tema de las juntas locales de protección de la niñez y la adolescencia, y compartiendo también el tema del Fondo Nacional de Niñez y Adolescencia y cómo desde estas estructuras locales se pueden gestionar algunos recursos para que las comunidades se inviertan en la niñez y la adolescencia. A partir de esa experiencia nos hemos propuesto durante este año desarrollar más webinarios. Este es el primero, que es centrado en el tema de derechos. Queremos hacer una parada para analizar el tema de los derechos, y por eso le damos de una vez la palabra a la señora Miroslava Bonilla Cabañas, quien nos va a estar desarrollando una presentación denominada enfoque de derechos humanos de las niñezas y las adolescencias, porque es importante pues que desde los gobiernos locales manejemos, ¿verdad?, el enfoque teórico y jurídico, ¿verdad?, de lo que significan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y cómo esto se relaciona con la gestión de los gobiernos locales. Doña Miroslava Bonilla Cabañas es máster en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia por la Universidad de Costa Rica, abogada y educadora de preescolar. Es docente, académica e investigadora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional desde el año 2019. Es coordinadora del proyecto de promoción de la igualdad de género en niñas, niños, familias y docentes del Cantón de Upala, Alajuela. Es corresponsable de la construcción de la política cantonal de niñez y adolescencia de la Municipalidad de Upala en el 2022. Y es representante de la Universidad Nacional ante la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, la CONACODES. También es docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia en la Universidad de Costa Rica. Y es autora de guías didácticas, folletos y artículos referentes al tema de derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, vamos a darle la palabra a doña Miroslava. Voy a proyectar aquí la presentación que nos tenía ella preparada. Me dicen si se puede ver. Por favor, todo lo que sean consultas, comentarios, los vamos a dejar para el final de la sesión, para tratar de sacar el máximo provecho al tiempo, y vamos a estar dedicando algunas preguntas y intervenciones de su parte al final del webinario. ¿Se puede ver ahí la presentación? Sí, José. Sí, adelante, Miroslava, le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Gracias a la organización de este evento, que es tan importante poder dar a conocer qué es el enfoque de derechos humanos y el trabajo arduo que tienen los gobiernos locales, tanto a nivel nacional, ¿verdad?, como a nivel internacional, porque sé que el día de hoy también nos acompañan de otras esferas internacionales. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio. Esta presentación va a explorar de forma general el marco teórico que sustenta el enfoque de derechos humanos aplicado a las niñeces y adolescencias, destacando sus fundamentos, principios y desafíos actuales. Va a ser, ¿verdad?, como les digo, una información general de lo que es el enfoque de derechos humanos de las personas menores de edad. Siguiente.
¿Qué es el enfoque de derechos de niñeces y adolescencias? El enfoque de derechos humanos de las niñeces y adolescencias es una perspectiva que reconoce a esta población como sujetos plenos de derechos, no como objetos de protección o beneficiarios pasivos. Cuando hablamos de sujetos plenos de derechos, ¿a qué nos referimos? Que son titulares de derechos, así como somos las personas adultas, que tienen los mismos derechos que las personas adultas, pero también derechos específicos por su condición etaria. La siguiente. Los fundamentos de este enfoque exige que todas las acciones, políticas y decisiones que afectan a esta población estén orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos de manera universal, indivisible, interdependiente y progresiva, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos. Sabemos que hay un marco internacional específico que protege y garantiza los derechos de esta población, que más adelante se lo voy a dar, la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. ¿Qué significa eso que son universales? Bueno, que es para todas las personas, sin ninguna condición, sin condición de identidad de género, de etnia, de lengua, de religión, de nacionalidad. Indivisible, no los puedo dividir, no puedo decir que un derecho es más importante que el otro, porque todos los derechos tienen la misma importancia. Y de aquí viene también que son interdependientes. Si un derecho se afectan los otros derechos. Y lo pudimos constatar en el tiempo de la pandemia. ¿Qué sucedió en el tiempo de la pandemia? El derecho a la salud era el principal derecho que estaba en riesgo. ¿Pero qué se dio ahí? Bueno, ¿verdad? Como un naipe, fueron cayendo los otros derechos, el derecho al juego, a la recreación de esta población, el derecho a la educación también. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos hace ver de que son indivisibles y que son interdependientes y que no hay un derecho más importante que el otro. Progresivos, ¿qué significa esto? Que se van dando nuevos derechos. Por ejemplo, en esto de la pandemia, lo vuelvo a poner aquí en este lugar, ¿qué otro derecho nació con la pandemia? O el derecho que nació con la pandemia fue el derecho a la conectividad, porque nos dimos cuenta que sin conectividad la educación no llegaba a muchas personas. Entonces fue así en donde las instituciones, en el caso de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional a la que yo estoy representando, tuvo que crear acciones para eso, comenzar a darles una tarjeta para que se conectaran a internet a las personas estudiantes de la universidad, así como también proporcionarles los equipos, ¿verdad?, tablets y todo esto. Entonces vemos que esto es progresivo, se van dando nuevos derechos. Obviamente en la actualidad yo veo esto como a nivel mundial que se está dando un retroceso de estos derechos. Derechos que ya teníamos garantizados están completamente siendo vulnerados. Entonces aquí es donde las organizaciones y las instituciones tenemos que unirnos para levantar esa voz. La siguiente. ¿Qué implica hablar de niñeces y adolescencias desde un enfoque de derechos humanos? Bueno, implica en primer lugar reconocerles como sujetos activos y titulares de derechos, cuya voz debe ser escuchada y tenida en cuenta. El Estado es el principal garante de estos derechos, de este ejercicio pleno de estas personas en condición de equidad, dignidad y respeto mediante políticas integrales, participación que sea efectiva y rendición de cuentas. Si bien el Estado es el principal garante, todas las personas de la sociedad somos garantes de estos derechos, la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en general. Es importante entender que se les reconoce la titularidad de estos derechos y no hay que pensar de que es para futuro, porque siempre estamos pensando de la niña y el niño en el adulto que va a llegar a ser. Por ejemplo, aquí dice, no hay que entenderlos como esos futuros ciudadanos o ciudadanas u objetos de protección, porque siempre estamos diciendo, las niñas y los niños son el futuro del país, las niñas y los niños son el presente del país. Sin un presente no hay futuro para esta población. Entonces tenemos que verles aquí y en el ahora. El siguiente, José. ¿Cuál es el marco normativo internacional? Bueno, la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño, que marca un hito histórico en la protección y garantía de los derechos de esta población. Es el tratado internacional más ratificado a nivel mundial. Hasta el día de hoy solo hay una nación que no la ha ratificado, que es Estados Unidos. Pues esta convención trae implicaciones para los países que la han ratificado. En Costa Rica no es la excepción. Hay un comité en donde tenemos que hace observaciones y en donde los estados están obligados y las organizaciones de los países a presentar informes periódicos para ver cómo va esa garantía de derechos de esta población. El siguiente, José.
De esta convención parte 4 principios fundamentales. Estos principios son el interés superior de la niña y el niño, la no discriminación, la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Cuando hablamos del interés superior de la niña y el niño, este debe ser la consideración primordial en todas las decisiones que les afecten. Es decir, debe ser la mayor garantía de sus derechos y la menor restricción de esos derechos. La no discriminación, que ya les decía anteriormente, es que es para todas las personas, para las niñas y los niños indígenas, para las niñas y los niños de otra nacionalidad. No hay ninguna distinción ni por género, ni por identidad, ni por orientación. A la vida, supervivencia y desarrollo, sí, pero en condiciones dignas y plenas. Esta vida, este desarrollo tiene que tener condiciones dignas y plenas, en donde se vea la garantía de todos esos derechos. Y la participación, que es aquí en donde tenemos grandes problemas según las observaciones que nos ha hecho el comité, dentro de otros, ¿verdad? Problemitas. Pero la participación es uno de los mayores problemas que se da, porque impera mucho el autocentrismo. Entonces, el derecho a expresar su opinión y que esa sea tenida en cuenta no se da. No se da, y lo vemos que, bueno, Costa Rica es un país donde hablamos mucho de la democracia, pero yo siempre les planteo, ¿somos democráticos en nuestros ámbitos, en la familia? ¿Cómo participan las niñeces y las adolescencias en la familia, o solo la persona adulta es la que dirige todo en el hogar? En las escuelas, ¿cómo es esa educación? ¿Es una educación dialógica ¿verdad? Entre el estudiantado, el profesorado, o únicamente es la persona docente la que impone y la que construye el saber? Entonces, la participación es algo en donde tenemos que tomarla en cuenta para el ejercicio pleno de esta población. La siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Que eso tenemos que tenerlo muy claro, desde un enfoque de derechos o un enfoque asistencialista. Yo aquí elaboré este cuadrito, de acuerdo, ¿verdad? Esas construcciones de conocimientos con la experiencia que he tenido. Desde un enfoque de derechos, pues reconocemos a estas niñeces y estas adolescencias como titulares de estos derechos. Es decir, como les decía anteriormente, sujetos plenos de estos derechos, tal y como lo tienen las personas adultas. Con los mismos derechos que tenemos nosotros, los tienen ellas y ellos, y hay otros derechos específicos por esa condición etaria. Desde un enfoque asistencialista, yo veo a esta población como receptivos, como pasivos, ¿no? Que no opinan, que nada más escuchan. Y esto lo vemos muchas veces cuando vamos a trabajar dentro de los gobiernos locales con esta población. Hacemos trabajo, grupos focales con ellas y con ellas, cuesta que inicien a participar, que inicien a hablar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que solo las personas adultas son las que hablan y las que toman las decisiones. También aquí, desde un enfoque de derecho, exige obligaciones a los estados. Cuando un derecho no se está garantizando, se exige. En cambio, desde un enfoque asistencialista, yo veo que le estoy dando esto como caridad o beneficencia. Por ejemplo, yo digo, bueno, para el Día de las Niñeces y de las Adolescencias, nada más únicamente llevo, ¿verdad?, dulces, confites, inflables, pero ¿qué actividad hago en donde realmente existe una participación activa de esta niñez y de estas adolescencias? Porque aquí es nada más facilidad, aquí yo voy como caridad o como beneficencia, ¿verdad? Entonces, también como desde un enfoque de derechos, tenemos que promover la participación y la autonomía, crear espacios para que puedan expresar lo que sienten y lo que piensan. Esto sucede mucho también en la construcción de los parques para la niñez y la adolescencia, que lo construimos generalmente desde la visión del mundo adulto. Y cuando lo vemos desde las niñeces y la adolescencia es completamente diferente. Mi tesis de maestría fue en relación a esta temática y fue maravilloso trabajar con estos grupos porque hicieron completamente diferente a lo que las personas adultas tenían, ¿verdad?, en su mente de lo que debía ser un centro de juego. Las niñas y los niños pedían naturaleza, a diferencia de las personas adultas que se enfocaban únicamente como en los juegos que tenían que leer, lo del play, como que tenía que hacer, ¿verdad? Había mucho cemento y ya la visión de las niñas y los niños era otro, pedían hasta un laguito, paquitos, ¿verdad? El contacto con la naturaleza lo pedían dentro de estos parques que consideraban. También desde un enfoque asistencialista no se considera el empoderamiento ni el ejercicio de derechos. Entonces no hay programas específicos para esto, para empoderar a estas niñeces y a estas adolescencias. ¿Qué es empoderar? Es darles herramientas para que puedan gestionar de una mejor manera sus vidas. La siguiente.
Dentro del marco normativo nacional, bueno, yo creo que Costa Rica es uno de los países de la región que cuenta con un marco muy robusto respecto a esta temática. Bueno, primero tenemos nuestra Constitución Política de la República de Costa Rica, que aquí se reconoce, como les decía, y protege los derechos de todas las personas. Dentro de estas personas, pues están también las niñeces y las adolescencias, y el artículo 51 de la Constitución habla específicamente de eso, de la niñez y de la familia, que debe ser cuidada y que para eso está el órgano rector, que es el Patronato Nacional de la Infancia. También tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, que viene también que ser ese marco normativo nacional que establece los derechos fundamentales, los mecanismos de protección, las medidas especiales y las responsabilidades del Estado, de la familia y de la sociedad en general. El siguiente, ya sea. Ok, aquí yo les hice un cuadrito como estas leyes que utilizamos, ¿verdad?, con mayor frecuencia dentro del ámbito de los gobiernos locales. Bueno, obviamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, que forman parte del Sistema Nacional de Protección Integral y deben promover políticas y programas locales para las niñeces y las adolescencias. También tenemos el Código Municipal, que habla de la competencia en desarrollo humano integral, infraestructura recreativa, como les decía, en esta infraestructura recreativa tienen que participar activamente esta población, espacios seguros y programas sociales. La Ley General también de la Persona Joven, que nos habla de la participación en los comités cantonales de la persona joven y la promoción de actividades para adolescentes. Tenemos también la ley contra la explotación sexual de las personas menores de edad y el deber de protección de estos gobiernos locales para poder garantizar los derechos de esta población que se encuentra en este riesgo. Tenemos también la ley de promoción de la igualdad social de la mujer, que tiene que ver con todo esto del enfoque de género y que incita a implementar acciones locales para la equidad de género y protección de niñas y adolescentes frente a discriminación o violencia. Y también tenemos la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia de 2024 a 2030, que orienta a las municipalidades a la formulación de planes cantonales de niñez, prevención de riesgos y promoción de derechos. Y también tenemos lineamientos de Patronato Nacional de la Infancia, que trabaja también de la mano con los gobiernos locales. Siguiente. ¿Cuáles son los retos para implementar el enfoque de derechos humanos que yo he observado en mi trabajo profesional? Bueno, primero, persistencia de prácticas adultocéntricas. No hemos logrado superar, ¿verdad? Es imperativo de transformar la cultura. Aún seguimos pensando que esta población es incapaz, que esta población es inmadura, que no puede opinar, que no puede tener buenas ideas. Entonces, este es uno de los mayores retos que tenemos, ¿no? Poder transformar, ¿verdad?, esta cultura que tenemos. Igual la violencia estructural que se da el día de hoy. Para nadie ¿verdad? Se omite de que estamos viviendo por una situación de violencia muy fuerte hoy en día también en Costa Rica, y las niñeces y las adolescencias no escapan de esta realidad. También tenemos brechas entre marco legal y su implementación. Yo siempre he dicho, las leyes no son un fin en sí mismas. Es necesario hacer un trabajo sociocultural para que estas leyes puedan permear estas poblaciones. Entonces ahí tenemos esas grandes brechas. También tenemos la necesidad urgente de formación de agentes estatales y comunitarios desde el enfoque de derechos. Son muy pocas las personas que manejan este enfoque. Como les digo, sigue imperando la persistencia práctica adultocéntrica, que seguimos viendo a la niñez y a las adolescencias como personas inmaduras, incapaces, y únicamente las estamos viendo para el futuro. Hasta cuando sean personas adultas, ahí es cuando van a tener esos derechos. Entonces, esto es importante reconocerlos. La siguiente. Como conclusión, yo les quiero decir que el enfoque de derechos humanos no es solo un marco jurídico, sino que es una visión ética y política que transforma la manera de relacionarnos con las niñeces y las adolescencias. Implica reconocer sus voces, asegurar condiciones para el ejercicio real de sus derechos y generar estructuras sociales que sean más justas e inclusivas. Así que muchísimas gracias. Le doy ya el espacio para las otras compañeras. Gracias. Muchísimas gracias a doña Miroslava Bonilla por la presentación. Creo que es una muy buena forma de comenzar con los temas de fondo relacionado a cómo debemos entender realmente el enfoque de derechos de niñez y adolescencia, porque muchas veces creo que todos coincidimos en la importancia de apoyar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes,
pero hay un marco jurídico y hay un marco teórico, ¿verdad? Y doctrinal que nos debe de guiar en esa construcción, y siempre es bueno dedicar espacios para sintonizar todas y todos los que trabajamos en las diferentes instituciones, entidades, organizaciones de sociedad civil, sea de gobierno, del sector privado, para que hablemos un lenguaje común, ¿verdad? Sobre cómo debemos de abordar realmente el tema de los derechos, que se presta pues muchas veces para algunas confusiones y para algunas situaciones, pero hay un marco que debemos de seguir promoviendo, ¿verdad? Para entender realmente qué es lo que las leyes y ese marco jurídico y de políticas públicas nos están pidiendo a quienes trabajamos en estos temas. Vamos a pasar a la próxima intervención de parte de doña Milena Grillo, quien nos va a estar desarrollando el tema denominado de receptores a cogestores, aproximaciones inacabadas sobre adolescencia y gestión municipal del desarrollo local. Comentarles que, bueno, doña Milena es bastante conocida a nivel nacional, ¿verdad? Muchas de ustedes la reconocerán. Ella es licenciada en Derecho y tiene una maestría en estudios de violencia social y en la familia. También, bueno, además de su faceta como cofundadora y actual encargada del área de estrategia e innovación de la Fundación Pan y Amor, se ha desempeñado como directora del proyecto de trayectorias juveniles ejecutado en Costa Rica por Youthville Internacional y la Fundación Pan y Amor bajo subvención del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. También, bueno, la trayectoria profesional de doña Milena incluye su trabajo como experta en derechos de niñez y adolescencia, en instituciones gubernamentales y no gubernamentales en Costa Rica y en América Latina, en temas como el diseño e implementación de iniciativas público-privadas innovadoras destinadas a abordar y responder a los grandes retos de la desigualdad y la exclusión social, la violencia en todas sus expresiones que afectan la calidad de vida y el cumplimiento de los derechos de la niñez y la juventud. También ha colaborado como experta en la materia para organizaciones como el PNUD, UNICEF, la OIT, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el BID, ECPAD Internacional, la Organización Mundial del Turismo, Save the Children, entre muchos otros organismos a nivel internacional. Y a lo largo de su carrera profesional, pues ha desarrollado gran cantidad de presentaciones en Costa Rica, en el extranjero, ha participado como experta en seminarios, conferencias, y ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos que si nos ponemos aquí a detallarlos, pues nos dan toda la mañana. Entonces le hacemos el pase de una vez a nuestra compañera Milena. Muchas gracias, José, por esas palabras tan generosas, ¿verdad? Lo que refleja es la cantidad de años que llevamos en estas luchas, ¿verdad? Y parece mentiras que hoy a veces nos sentimos, en estos tiempos, a veces nos sentimos como comenzando, ¿verdad? En la lucha por los derechos de la niñez y la adolescencia, que se ve como más postergada cada día. Quiero darles, digamos, una bienvenida especial a las representaciones de los gobiernos locales acá reunidas, a los colegas integrantes de la mesa, a nuestra experta invitada del Perú, a quien voy a presentar más adelante, y otros invitados especiales. En el contexto de las transformaciones sociales actuales, el desarrollo local a cargo de las municipalidades es reconocido como una estrategia fundamental para alcanzar un crecimiento más equitativo, sostenible y participativo. En este proceso, los gobiernos locales juegan un papel clave como promotores, coordinadores y ejecutores de políticas públicas que responden a las necesidades específicas de sus territorios. Sin embargo, este proceso no puede afirmarse plenamente sin considerar el papel de la ciudadanía que habita en el territorio y en particular para que lo que nos interesa esta mañana de las personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes, como actores sociales con capacidad para incidir activamente en la transformación de sus comunidades de distintas formas, según lo permite el momento del ciclo de vida en que se encuentren. Hoy me voy a enfocar en adolescencia, pero ciertamente de la experiencia de Pan y Amor y de la que ustedes habrán cosechado, de la participación de la niñez desde la primera infancia es absolutamente maravillosa y determinante. Bueno, en este contexto, los gobiernos locales, al ser la instancia de poder político más cercana a la población dentro del sistema de protección de derechos y el actor aglutinador por excelencia de los subsistemas locales de protección,
tema para dedicarle un webinar completo otro día, tienen dos responsabilidades particulares. La primera, fomentar la participación ciudadana en garantía de los derechos fundamentales, y la segunda, contribuir al bienestar colectivo de todos los sectores de la sociedad sin discriminación. Lo anterior pasa por generar espacios donde se escuchen las voces de las nuevas generaciones, especialmente de esas adolescencias en las que nos vamos a centrar hoy, que viven una etapa de formación crítica en la que se consolidan o no sus valores, visiones y compromisos para con la comunidad. Históricamente, la adolescencia ha sido percibida como un grupo problemático o pasivo, en formación constante. Se ha hablado hasta de la moratoria adolescente para el ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, cada día más se reconoce el derecho que les asiste y el potencial que representa este segmento de la población, aportando no como receptores, sino como cogestores del cambio social para el bien. La energía, creatividad, capacidad crítica y sensibilidad social que caracterizan a este grupo etario son recursos valiosos para impulsar el desarrollo local. Su involucramiento en iniciativas comunitarias, consejos juveniles, proyectos ambientales, culturales o educativos, no solo fortalece su sentido de pertenencia, sino que también dinamiza los procesos locales de innovación y sostenibilidad. Pero para todo esto que ambicionamos, quienes estamos aquí reunidos y reunidas esta mañana, reflexionando sobre el potencial de una gestión de desarrollo local con participación de nuestras adolescencias, necesitamos primero reconocer que esta ecuación prometedora de adolescencias cogestoras del desarrollo local no se logra en el vacío. Un aspecto fundamental para que las personas adolescentes pasen de receptoras a cogestoras del desarrollo local y puedan asumir un rol activo en su consolidación es que los gobiernos locales faciliten mecanismos de participación adecuados a sus intereses y capacidades. Esto implica, por ejemplo, incluir adolescentes en espacios institucionales de toma de decisiones, promover programas de liderazgo juvenil, garantizar el acceso a información y formación ciudadana y generar políticas públicas con enfoque intergeneracional. Para reflexionar al respecto es que estamos hoy aquí. Un primer requisito para el logro viene a ser que las representaciones municipales aquí reunidas valoren las propuestas presentadas por las adolescencias en sus territorios y reconozcan su derecho de y su capacidad para opinar y actuar en los asuntos que les afectan. Está demostrado en abundantes estudios que nos hablan desde las teorías de la masa crítica o el capital social, que donde se promueve una cultura participativa en la que las adolescencias puedan co-crear soluciones junto a otros actores locales, se fortalece la cultura democrática, se mejora la cohesión social y se amplía la base de desarrollo humano integral. El desarrollo local no puede ni debe construirse de manera efectiva sin la participación activa y propositiva de las adolescencias y juventudes. Voy a incluir también en el marco de esta conversación. Y los gobiernos locales tienen el deber y la oportunidad de abrir canales reales de inclusión, formación y empoderamiento para que estos sectores de la población se fortalezcan en ciudadanía y aporten en lo que les afecte, ¿verdad?, personal y comunitariamente. Solo así será posible construir comunidades más justas, resilientes y orientadas al futuro, donde cada persona, sin importar su edad o género, tenga un lugar en la construcción del bienestar colectivo. Existen teorías que plantean el paso de la adolescencia de receptora a cogestora del desarrollo local, junto a los gobiernos locales. Desde las ciencias sociales, la pedagogía crítica y la gobernanza participativa respaldan la idea del paso de la adolescencia de un rol pasivo, receptor, a un rol activo, cogestor del desarrollo local. Tradicionalmente, la adolescencia ha sido concebida en los marcos teórico-prácticos como una etapa de transición donde las personas están en formación para activarse en su ciudadanía cuando el momento les llegue, en un futuro no determinado, siendo vistas y tratadas principalmente como receptoras de políticas, normas y conocimientos. Sin embargo, el enfoque de derechos tal y como nos fue planteado con nuestra colega anteriormente, y las nuevas corrientes en educación, desarrollo comunitario y participación juvenil asociadas proponen una visión distinta
en la cual las adolescencias no solo reciben, sino que también generan propuestas, lideran procesos y contribuyen activamente al desarrollo de sus territorios. Una de las principales corrientes que sustenta este enfoque es la pedagogía crítica, desarrollada a partir de autores como Paulo Freire, donde se enfatiza la educación como un proceso de liberación y empoderamiento, en el que la juventud deja de ser objeto en la generación de conocimiento o de la política pública para convertirse en sujetos activos de una transformación social que se percibe como positiva para el bien común. No solo para el bien de ellos y ellas, sino para el bien común. Todos y todos ganamos cuando las adolescencias están presentes a la par nuestra en esta construcción. Desde esta mirada, esta mañana queremos postular que las adolescencias tienen la capacidad de analizar críticamente la realidad local, junto a otros actores sociales con capacidad de ejercer su ciudadanía. Esto conlleva que las personas adolescentes puedan y deban participar en los procesos municipales que afectan sus vidas, desde el diseño hasta la implementación y evaluación de políticas públicas locales. Pero lo anterior no ocurre en el vacío. Exige que los gobiernos locales construyan entornos habilitantes para la participación adolescente y juvenil significativa. Tanto desde la teoría del capital social como de la de gobernanza local se postula que la participación de diferentes grupos sociales en la vida comunitaria fortalece la confianza, la cooperación y la efectividad de las políticas públicas. Cuando se incluye a la adolescencia como un actor más en la gestión del desarrollo local, se amplía esa base participativa y se enriquece la toma de decisiones con nuevas perspectivas. No le sirve a nadie y por lo tanto no sirve al desarrollo local que las adolescencias deban limitarse a ser receptoras de decisiones tomadas por personas adultas en nombre de instituciones. Debe más bien ser reconocida como un grupo con capacidad de acción, liderazgo y propuestas propias. Pero todo lo anterior tiene implicaciones prácticas para los gobiernos locales y con esto cierro. Implica una serie de transformaciones institucionales, culturales y pedagógicas que los gobiernos locales deben estar dispuestos a asumir para fomentar una gobernanza más inclusiva, intergeneracional y participativa. Entre esto, los siguientes 5 desafíos. 1. Creación de mecanismos institucionales para la participación juvenil. Los gobiernos locales necesitan generar estructuras permanentes, ¿verdad? No una actividad allá perdida en la planificación de un año, no, estructuras permanentes de diálogo y toma de decisiones con adolescentes, tales como son los consejos consultivos, las mesas temáticas de jóvenes y los presupuestos participativos de los que estaremos escuchando más adelante. Estos espacios y procesos deben tener capacidad de incidencia real en la planificación y gestión de las políticas locales, ¿verdad? No son diálogos paralelos. No va por un lado el diálogo de la institucionalidad definiendo qué se va a hacer y por el otro el de las adolescencias planteando qué se requiere hacer, ¿verdad? Sin que se mezclen en conjunto y agreguen valor. Estos espacios y procesos deben tener capacidad de incidencia real. Adicionalmente, esta participación también debe ser representativa, pero tiene sus condiciones digamos, de rigurosidad. Debe ser representativa, debe ser diversa, debe ser accesible, respetando criterios de inclusión de género, etnia, ruralidad, discapacidad y orientación sexual, entre otros. El segundo punto es el segundo desafío es el acceso a una educación cívica y formación para el liderazgo. La construcción de ciudadanía activa requiere que las adolescencias comprendan y adhieran sus derechos y responsabilidades y desarrollen habilidades para la incidencia política. Para ello, los gobiernos locales deben promover espacios de formación, escuelas de ciudadanía juvenil, facilitar diálogos sobre derechos humanos, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo y acciones similares. Tercer desafío, cultura institucional receptiva y flexible. Más allá de crear los mecanismos y los espacios formales, es necesario un cambio en la cultura política local. El funcionariado público y las autoridades locales deben superar el adultocentrismo y estar en capacidad de valorar las ideas de las adolescencias como legítimas, dialogar y co-construir soluciones con ellos y ellas, y adoptar enfoques de gestión más horizontales y democráticos. La participación juvenil exige que las instituciones dejen de ver a las personas adolescentes como futuros ciudadanos
y les reconozcan como actores presentes y capaces en el hoy y en el ahora, como decía Miroslava, de aportar al bien común. Cuarto desafío, articulación con actores sociales y educativos. Los gobiernos locales no tienen por qué asumir esta tarea por sí solos, ¿verdad? Es clave que trabajen en red con escuelas, universidades y organizaciones educativas con presencia en el territorio, organizaciones juveniles, deportivas, culturales, religiosas, organizaciones gubernamentales, empresas locales y medios de comunicación. Para mucho de esto, para apoyar en mucho de esto, está esta mesa que nos reúne hoy. Esta articulación le permitirá construir una comunidad educadora con arraigo local, donde sus adolescencias puedan, una generación tras generación, puedan participar en distintos ámbitos de la vida local, fortaleciendo así su sentido de pertenencia y compromiso. Quinto y último, evaluación participativa y rendición de cuentas. Como último requerimiento, es fundamental que los gobiernos locales promuevan la transparencia y la evaluación participativa, invitando a adolescentes a monitorear el cumplimiento de las políticas públicas, incluidos presupuestos, proponer mejoras y exigir responsabilidades. Esto no solo fortalece la calidad institucional, sino que forma ciudadanos más críticos y vigilantes. En síntesis, el concepto de adolescencias ciudadanas que hoy proponemos hace referencia a adolescentes que ejercen su ciudadanía de manera activa, adolescentes críticos y participativos dentro de sus comunidades. Esto conlleva no solo el reconocimiento de sus derechos, sino también su implicación en procesos de transformación social y desarrollo local que potencian participación activa en decisiones comunitarias, rol insustituible de cambio social y participación en la vigilancia ciudadana del quehacer público inspirado en el bien común. Para darnos una prueba de cómo se procesa todo esto cuando se lleva a terreno, nos complace darle la bienvenida a nuestra experta invitada de esta mañana, quien nos acompaña desde el Perú, para compartirnos cómo en ese país amigo existe una buena práctica que ejemplifica que sí es posible y necesario abrirnos a la participación significativa de adolescentes desde uno de los aspectos más sensibles de la gestión pública, como lo es el manejo del presupuesto y la posibilidad de hablar de presupuestos municipales formulados con participación adolescente. Para ello les invito a dar la bienvenida a mi queridísima amiga Ana María Márquez Uriarte, experta peruana diplomada en trabajo social, especializada en familia e infancia, a quien conozco desde hace un par de décadas y aprecio enormemente. Ana María se desempeñó como coordinadora de proyectos en Rada Banner hasta el año 2000 y posteriormente fue directora de programas de la oficina Save the Children en Perú hasta el 2015. Actualmente colabora como consultora por diversas instituciones y es miembro del Consejo Directivo de Acción por los Niños, organización autora y promotora del modelo de presupuestos participativos que hoy vamos a conocer y forma parte activa de su equipo de alto nivel. Ana María, gracias por estar hoy aquí, por compartirnos sobre el quehacer de acción por los niños en el Perú, que esperamos escuchar, y sobre su experiencia exitosa con los presupuestos participativos con el concurso de adolescentes en tu país. Adelante con tu presentación y muchas gracias a todas y todos ustedes aquí reunidos por escuchar. Gracias, José. Gracias, Milena. Encantada de compartir este espacio de reflexión y de aprendizaje que han organizado. Ok, vamos a compartir la presentación de doña Ana María. Antes de eso, hacer un breve recordatorio a todas las personas que nos acompañan hoy. Por favor, en el chat de la sesión, ahí en la esquina inferior derecha, en el chat hemos colocado el formulario de registro de asistencia, para que por favor se tomen un minutito para llenarlo. Les agradeceremos mucho, es muy importante para nosotros poder saber quiénes nos acompañaron hoy, para poderles compartir también más adelante los materiales y la memoria. Vamos a compartir la presentación. Me dicen si se puede ver. Sí, vamos. Perfecto. Adelante, doña Ana María. Muchísimas gracias. Emocionada de estar compartiendo este espacio. Lo que voy a presentar es la sistematización de las experiencias, no solo de Acción por los Niños, sino de muchas ONGs
que acompañan procesos de participación de niñas, niños y adolescentes en los espacios locales. Lo primero que quisiera comentar es que en nuestro país la elaboración de presupuestos participativos es una política pública instaurada desde el año 2003. Pero las experiencias de participación ciudadana en la elaboración de presupuestos públicos locales empezó un par de años antes, con una experiencia piloto que fue coordinada, apoyada por un espacio de concertación de sociedad civil y Estado que se llama Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Nuestro marco jurídico obliga a los gobiernos locales no solo a elaborar planes de desarrollo local con participación de la ciudadanía, sino que desde el 2003 también establece que deben desarrollar presupuestos participativos. El presupuesto participativo es básicamente un instrumento de gestión que permite a las autoridades locales y a las organizaciones de la población de su territorio decidir en conjunto cómo y en qué van a orientar los recursos públicos, pero teniendo como marco los objetivos priorizados del plan de desarrollo concertado. Entonces, presupuesto participativo está ligado a objetivos de desarrollo local. La siguiente, por favor. La ley establece que los presupuestos participativos se elaboran siguiendo un conjunto de fases secuenciales. Lo primero y más importante es que el gobierno local convoque el proceso, apruebe el reglamento y en este reglamento defina quiénes son los agentes participantes, es decir, quiénes son los actores que van a participar. Y en esta definición también se establecen los requisitos que deben cumplir los representantes de las organizaciones, tanto de sociedad civil como de las instituciones públicas que funcionan en el ámbito local. Yo quisiera destacar que ni la Ley General de Presupuesto Participativo ni los reglamentos que se aprueban prohíben la participación de organizaciones o representantes de niños. Entonces, lo que la ley no prohíbe es un principio, lo puedo hacer. Entonces, si la ley no prohíbe la participación de niños, niñas y adolescentes, tenemos el espacio para promover su inclusión. Además de una fase de preparación, el proceso de presupuesto participativo implica un conjunto de reuniones en donde los actores registrados, inscritos, definen por consenso cuáles van a ser las prioridades del plan de desarrollo local que se van a trabajar para el siguiente año fiscal, cuáles pueden ser los proyectos de inversión o perfiles de proyectos de inversión que se van a incluir en el presupuesto de apertura del siguiente año, y definidos los posibles proyectos de inversión o perfiles, estos pasan a una evaluación técnica y los proyectos que cumplen las condiciones establecidas en la evaluación técnica son aprobados por consenso y su aprobación se confirma a través de la firma de un acta de acuerdos y compromisos. Los acuerdos del proceso de presupuesto participativo tienen que estar también articulados con el plan de desarrollo del gobierno provincial, en el caso de distritos, o del gobierno regional, y también estar en armonía con las prioridades del plan de desarrollo nacional. La siguiente fase del proceso participativo es la formalización de los acuerdos. Esto significa que los proyectos aprobados en estas reuniones
de negociación y acuerdo entre sociedad civil y Estado ingresan al presupuesto institucional y en este mismo proceso las autoridades tienen que rendir cuentas de cómo se ejecutó el presupuesto del año anterior. Voy a pasar a la siguiente. En esto que les he comentado brevemente, que es el proceso regular del presupuesto participativo en el Perú, hemos tenido 3 experiencias o formas de inclusión o participación de niños y niñas y adolescentes. La primera forma es que los niños son agentes participantes en el presupuesto participativo en el mismo espacio y en las mismas condiciones que los representantes de las organizaciones de adultos, es decir, de las organizaciones sociales, clubes de madres, comedores, grupos deportivos, etc. Y las organizaciones de niños tienen que cumplir los mismos requisitos que las organizaciones de adultos. No hay un requisito especial. Eso significa que las organizaciones de niños tienen que estar organizadas, tener registro y tener actas de elección de sus representantes. En el espacio en el que se decide cuáles van a ser las prioridades de asignación del presupuesto de inversión, los niños pueden ejercer su derecho a voz y voto si han logrado inscribirse. Pero lo que la práctica nos demuestra es que las representaciones de niños siempre son minorías. Ahí he puesto 2 ejemplos. En la Municipalidad Provincial de Huaral, de 43 organizaciones de sociedad civil representadas, 2 eran de niños. Y en San Juan de Miraflores, 1 de 37. Entonces, el primer reto que enfrentan las organizaciones de niños para participar en el proceso de presupuesto participativo es inscribirse. Y el segundo reto es que en el espacio en el que se discute podemos encontrar actitudes de los y las adultas de aceptación o de rechazo a la inclusión de los niños. Entrevistando funcionarios municipales que han sido actores claves en este tipo de procesos, nos comentaban, por ejemplo, que algunos representantes de adultos minimizaban la opinión de los niños, se preguntaban qué hacen en un espacio que es exclusivo para adultos. A pesar de esta desventaja de ser minoría y de enfrentar actitudes, a veces negativas, por parte de los otros adultos participantes, las propuestas presentadas por los niños tienen las mismas posibilidades de ser incluidas. ¿Esto qué plantea? Plantea un reto adicional, que los niños y niñas tengan la capacidad y el apoyo para formular propuestas que puedan generar el interés y el respaldo de los adultos que participan en el proceso, ¿no? En este espacio, al igual que los representantes de las organizaciones de adultos, los representantes de niños y niñas pueden presentar sus ideas, tienen derecho a la voz, tienen también derecho al voto y como les voy a mostrar más adelante, tienen también muchas posibilidades de demostrar su capacidad y de convencer con sus argumentos a los adultos y obtener el respaldo para sus iniciativas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Porque aquí yo lo que quisiera señalar y reforzar es que en este modelo que implica, utilizamos el marco normativo aprobado por el municipio, los niños y niñas cumplen los mismos requisitos y participan en todas las actividades y los mismos espacios de los adultos. El principal reto que hay que enfrentar es la desinformación del personal municipal encargado del proceso de inscripción de agentes participantes. Porque muchos de ellos piensan que el registro solo es para organizaciones de adultos o que los niños o adolescentes tienen que estar
representados por un adulto para que su voz tenga peso. Yo lo que quisiera recordar es que nuestros países, al firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, se comprometieron a incluir la opinión de los niños en las decisiones que les atañen. Y los temas vinculados al desarrollo local y a la asignación de recursos son asuntos que les atañen en la medida en que forman parte de la población de ese territorio. Y como dije hace unos minutos, si la inscripción no está prohibida, no les puede ser negada. Un factor que facilita este tipo de participación es que los niños tengan información, orientación y sepan cómo elaborar perfiles o propuestas para presentar en el proceso. Las experiencias que se han desarrollado en nuestro país, exitosas, en todos los casos han habido o personal de ONGs que han acompañado el proceso de niños o funcionarios municipales que trabajando con organizaciones de niños como parte de su función han promovido su inclusión en el proceso participativo regular, ¿no? Y el otro factor importante es que los propios niños estén interesados en participar en el proceso de discusión del presupuesto. De 16 procesos que se analizaron para un estudio que hicimos hace algún tiempo para la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, pudimos constatar que en seis experiencias, es decir, en el 38% de los procesos analizados, se priorizaron proyectos de inversión propuestos por organizaciones de niños. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza la idea de que los niños no pueden, no son capaces. Pueden, son capaces y conocen mejor que nadie los problemas que les afectan en su comunidad y pueden formular propuestas. La siguiente, por favor. Necesitamos, para que este modelo funcione, que las niñas y niños reciban información oportuna sobre el proceso, cuándo se convocó, qué requisitos tengo, y que se preparen para participar, y que conozcan fundamentalmente las prioridades del plan de desarrollo local que se han priorizado para ese ejercicio fiscal. También es importante mejorar el nivel de conocimiento, de información de los funcionarios municipales responsables del registro de los agentes participantes y de propiciar que el reglamento local que permite la inscripción y el reconocimiento de organizaciones incluya las organizaciones de niños, ¿no? Y la otra condición importante es que las organizaciones de niños, además de participar en las sesiones informativas y de capacitación que organiza el municipio como parte de la preparación del presupuesto participativo, reciban información básica sobre cómo formular proyectos y aprendan a llenar las fichas que normalmente el municipio aprueba para la presentación de iniciativas. En relación a la capacidad para formular proyectos, yo quisiera señalarles que desde mi experiencia, nadie mejor que ellos para identificar los problemas, nadie mejor que ellos porque los viven, capaces para identificar cuáles son las causas, y nadie mejor que ellos para proponer algunas posibles de solución que permitan que las autoridades decidan lo que más les conviene a los niños y niñas. Es decir, cumplan con el principio del interés superior del niño que mencionó nuestra amiga que presentó el enfoque de derechos. La siguiente, por favor. La segunda forma en que los niños y niñas han participado en procesos participativos en nuestro país es la que se ha dado en las municipalidades que, sensibilizadas y motivadas para incluir a los niños y niñas en el proceso,
han incluido a las organizaciones de niños en el reglamento de manera expresa. Es decir, no se trata de una convocatoria que los excluya, sino una convocatoria que dice, en este proceso participarán estas organizaciones sociales y también se incluirán a las organizaciones de niños. Pero al igual que a las organizaciones de adultos, les pone condiciones, requisitos similares a los que tienen que cumplir las organizaciones de adultos, pero más simplificados. Otra de las características es que, además de una convocatoria que los incluya, el municipio en su reglamento señala que para facilitar y crear un ambiente más amigable para la participación de niños, el proceso va a tener las mismas fases, pero en el proceso de niños va a haber metodologías y espacios diferenciados. Eso permite que mientras adultos y niños están identificando problemas, priorizando y elaborando propuestas para la solución de los problemas priorizados del plan de desarrollo local, mientras ellos van trabajando de manera paralela, estos procesos se encuentran cuando hay que establecer prioridades para ingreso al presupuesto participativo. Las propuestas elaboradas por ambos grupos son evaluadas con los mismos criterios técnicos y por lo tanto las propuestas de estos dos procesos simultáneos, de las elaboradas por los adultos y de las elaboradas por los niños, tienen las mismas oportunidades de ser priorizadas, seleccionadas e incluidas en el presupuesto participativo local. Yo lo que quisiera señalar es que en el presupuesto participativo local lo que se discute es cómo invertir los recursos del presupuesto de inversión. No se decide cómo el gobierno local va a gastar en su funcionamiento o en sus actividades. Estos dos modelos que les he comentado se enfocan en el presupuesto de inversión. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y esto es importante porque para promover estos espacios diferenciados y metodologías adaptadas para incluir a los niños, el gobierno local tiene que tener interés en propiciar la participación de niños. Tiene que haber voluntad política y funcionarios capaces de crear las normas que garanticen su inclusión, sin garantizar, sin crear lo que podríamos decir mayores ventajas para los niños. Las condiciones son similares, no es que se crean mayores ventajas para los niños. Los niños compiten y participan con las mismas posibilidades que los adultos, ¿no? En este tipo de procesos es fundamental que quienes apoyan al gobierno local en la elaboración del reglamento, pero a la vez son responsables del presupuesto, que normalmente son las oficinas de planeamiento y presupuesto, estén sensibilizados y estén abiertos a la inclusión de niños. Esto exige un trabajo de sensibilización, de persuasión, de convencimiento de estos funcionarios claves, de quienes trabajan porque están vinculados a servicios dirigidos a la infancia del distrito, del funcionario que ve los aspectos normativos y legales que permite elaborar una propuesta inclusiva y no discriminatoria, y del funcionario que se encarga de armonizar plan de desarrollo y presupuesto. Y otra cosa importante para que este tipo de iniciativas sean efectivas es que tengamos un equipo
de funcionarios de la municipalidad capacitados en lo que es trabajo con niños y que se diseñe una metodología dinámica y adecuada para la participación de los niños y niñas que van a ser incluidos en el proceso. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora yo quisiera comentarles el otro modelo de participación de niños en presupuestos participativos. Son experiencias que se dan en gobiernos locales que, convencidos de la importancia de participación de niños en el desarrollo local, de su presupuesto de funcionamiento asignan una partida para que el destino de esta partida presupuestal sea discutida y aprobada por los niños. Es decir, no forma parte del presupuesto de inversión, sino forma parte del presupuesto de los gastos corrientes del municipio. Además de identificar los recursos que se van a asignar, es importante que el municipio apruebe el reglamento del proceso. No se trata de que los niños decidan sin ningún criterio cómo se van a utilizar los recursos asignados. Como el presupuesto tiene que estar en armonía con el plan de desarrollo local, el municipio en su reglamento informa a los niños cuáles son los objetivos del plan de desarrollo local que se han priorizado para ese proceso en los que ellos tienen que decidir cómo se va a usar el recurso presupuestado. Pero además es importante que el municipio designe el equipo técnico, los funcionarios que van a estar a cargo de este proceso, ¿no? El proceso de presupuestos participativos exclusivos o especiales para niños, niñas y adolescentes se desarrolla en fases similares a la del presupuesto participativo en el que se discute los destinos de los gastos de inversión. Sigue las mismas fases porque es un proceso no solamente de decisión, sino también un proceso formativo. Se concibe entonces, es un proceso en el que los niños participan en la decisión de cómo usar estos recursos públicos, pero además es un proceso que los forma y les permite conocer y aprender cómo funciona el presupuesto, no solo del gobierno local, sino también del presupuesto nacional. En este tipo de experiencias, los participantes son niños y niñas elegidos en las organizaciones de las que forman parte. En nuestro país, en todas las escuelas existen municipios escolares. Y por lo tanto, en este proceso participan como agentes participantes el o los representantes de los municipios escolares que funcionan en las escuelas. En los distritos existen también organizaciones deportivas, organizaciones culturales integradas por los niños, organizaciones territoriales. Estas organizaciones también eligen sus representantes y cumpliendo los requisitos establecidos en el plan, que generalmente son tener un acta de elección y presentar los DNIs o los documentos de identidad de los representantes, ellos forman parte del proceso, ¿no? En el proceso, los niños y niñas representantes de las organizaciones reciben capacitación por parte del municipio. ¿Qué es el presupuesto participativo especial? ¿Cuáles son los objetivos que se han priorizado? Y se pone mucho énfasis en cómo elaborar propuestas de proyectos o propuestas de actividades para usar estos recursos. En sus eventos de concertación, es decir, cuando se reúnen los representantes de todas las organizaciones de niños, allí formulan sus propuestas y luego
fundamentan sus propuestas. Es decir, no se trata solamente de presentar un documento, sino se trata de generar un espacio que permita que los representantes de las organizaciones de niños no solo presenten su idea, sino expliquen por qué formulan esta propuesta, cómo esta propuesta va a ayudar a resolver el problema de desarrollo local priorizado para el proceso, cómo van a implementar la propuesta que presentan y cómo van a rendir cuentas y cómo van a involucrar a los otros niños y niñas de su organización. Las propuestas presentadas por los niños son evaluadas por un comité técnico instituido por el municipio. En el reglamento normalmente se incluyen cuáles van a ser los criterios. Y la lista de criterios empleadas normalmente tienen que ver con cuánto contribuye al objetivo del desarrollo local priorizado, a cuántos niños involucra, cómo se formuló la propuesta, si fue de forma participativa o no, y en algunos casos, cuál va a ser la contrapartida que la organización de niños o la organización de padres, si es presentada por una institución educativa, va a colocar para la implementación de la propuesta, ¿no? Entonces, las propuestas presentadas en este proceso son incluidas en el plan operativo institucional para el siguiente año y también se incluyen en el presupuesto institución de apertura del siguiente año fiscal. Puedes pasar a la siguiente. No voy a detenerme en este slide mucho tiempo porque resume de alguna manera los que les he comentado, cómo es que se desarrolla la fase de preparación en donde el énfasis es garantizar participación informada de niños y niñas, garantizar la inscripción de representantes de organizaciones de niñas y niños y garantizar que aprendan a formular propuestas de proyectos o actividades. En la fase de concertación, los niños se reúnen con los funcionarios, discuten, priorizan y se eligen las propuestas que ingresan al presupuesto municipal. En la fase de formulación, que es básicamente una tarea de los funcionarios garantizan que las propuestas y los recursos aprobados ingresen al presupuesto institucional, pero además en esta fase, dependiendo del tipo de proyecto o propuesta, los funcionarios identifican qué otros actores de la municipalidad pueden involucrarse en el proceso de implementación de la propuesta. Pongo un ejemplo. Si en el plan de desarrollo concertado se priorizó la protección del medio ambiente y los niños presentaron propuestas de mejoras para el medio ambiente, automáticamente el funcionario de limpieza pública, conservación de áreas verdes o de medio ambiente es un actor involucrado en el equipo que va a acompañar técnicamente la implementación de las propuestas presentadas por los niños, ya sea en sus colegios o en sus instituciones educativas. Puedes pasar a la siguiente, por favor, porque yo lo que quisiera destacar son las bondades, las ventajas formativas de la participación de niños en presupuestos participativos especiales. En primer lugar, se organizan, trabajan en equipo, distribuyen tareas, rinden cuentas y se movilizan para lograr un objetivo. Entonces, las propuestas aprobadas generan todo este proceso de movilización y de participación de niños. Además, asumen la responsabilidad de gestionar recursos públicos. Aprenden cómo hay que rendir cuentas, cómo hay que informar. Y también vigilan el cumplimiento de los compromisos asumidos por otras partes involucradas en el proyecto que han presentado. Por ejemplo, en el ejemplo que puse de un proyecto de medio ambiente, si el funcionario de medio ambiente está asumiendo su cuota de participación en la implementación. Pero además, al vincularse al gobierno local,
aprenden cómo son los procesos administrativos y aprenden a conocer las funciones de las diferentes áreas del gobierno local. ¿Puedes pasar a la siguiente? Estos procesos facilitan que desde muy jóvenes los integrantes del territorio conozcan y se involucren con el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Local Municipal, ¿no? La participación de niños ayuda a mejorar la calidad de los programas municipales. Si el gobierno local, por ejemplo, priorizó temas de nutrición y alimentación, y como municipio tiene acciones vinculadas a este tema, la calidad de lo que puede hacer a favor de mejorar la nutrición de los niños y niñas va a mejorar porque recoge la perspectiva de la infancia y no se decide solo desde la perspectiva del técnico o del funcionario. Es también una experiencia que garantiza que los gobiernos locales cumplan los compromisos establecidos, escuché hace un rato, en la Constitución de Costa Rica, pero también en el convenio en la Convención de los Derechos del Niño, al garantizar el derecho a la opinión de los niños en las decisiones, al fortalecer su organización. Contribuyen a la formación ciudadana, como lo comentó Milena. Los niños aprenden en la práctica lo que es decisiones democráticas, porque cuando se decide cuáles van a ser los proyectos que ingresan al presupuesto, ¿no? Se decide de manera participativa. Cuando eligen a sus representantes, se eligen de manera participativa. También promueven, y esto me parece fundamental, sus capacidades para analizar y priorizar problemas e identificar soluciones. Si los adultos aprendemos desde niños a identificar problemas y encontrar soluciones, muchas de las dificultades que enfrentamos podrían evitarse. Y lo más importante desde mi punto de vista es que permite mostrar que se trata de un gobierno local que amplía su perspectiva y desarrolla innovaciones. Y yo, por lo que he podido mirar a través de la web en Costa Rica, hay varios municipios que están desarrollando procesos de presupuesto participativo, sin inclusión de organizaciones de niños. En estos municipios, creo que este tipo de experiencia les da la oportunidad de generar innovaciones y ampliar el espectro de la participación. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Puedes pasar a la siguiente porque esto ya lo comenté. Porque yo quisiera contarles que en el Perú, de 4 procesos que analicé desarrollados en 3 municipalidades, pude encontrar 289 proyectos formulados por los niños, financiados por gobiernos locales y ejecutados. Una de las dificultades iniciales para que este tipo de experiencias se implementen era el argumento de los encargados de presupuesto y de la propia autoridad municipal. Pero nuestro presupuesto es reducido y nuestras necesidades son múltiples. ¿Cómo vamos a destinar un proceso, una partida para los niños, si los problemas locales son múltiples? Van a proponer parques infantiles. Desde la mirada de los adultos pensaban que los niños no eran capaces de identificar propuestas que, además de responder a sus intereses y necesidades, respondieran y fueran funcionales y permitieran implementar
los objetivos del desarrollo local priorizados, ¿no? Hay municipalidades que destinan una parte de su presupuesto de sus ingresos propios, porque las municipalidades tienen mecanismos de recaudación. Otras municipalidades dicen, yo pongo este monto para este tipo de presupuestos, pero las organizaciones de niños, especialmente de colegios, comprometen la participación de sus padres con fondos de contrapartida. Y también hay municipalidades que dicen, de mi presupuesto total, asigno 5%, 2%, 1% para decidir qué acciones van a responder a las necesidades y prioridades planteadas por los niños. ¿Puedes pasar a la siguiente? Normalmente, el municipio o el gobierno local, cuando elabora su presupuesto, tiene que seguir las normas que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que hacen los municipios que tienen presupuestos participativos especiales es incluir en mi presupuesto institucional las iniciativas de los niños. ¿Pero cómo las incluyo? Es una iniciativa vinculada a medio ambiente. Reviso cuáles son las actividades y mis recursos para medio ambiente, identifico cuáles son las actividades de los niños que calzan en esta partida presupuestal, ¿no? Y, por ejemplo, allí he pegado cómo la Municipalidad de Villa El Salvador incluyó iniciativas de niños como parte del presupuesto institucional de su gerencia de educación. Yo con esto finalizo mi intervención porque imagino que deben haber algunas preguntas o comentarios. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a doña Ana María por tan interesantísima presentación sobre la experiencia desarrollada en el Perú ya por varios años en el marco de los presupuestos participativos ciudadanos, pero también con la otra modalidad de los presupuestos participativos especiales de personas menores de edad exclusivamente para ellas y ellos. Vamos a continuación bueno, ya estamos prácticamente sobre la hora, pero vamos a abrir un pequeño espacio, aprovechando que todavía la gran mayoría de personas que se nos han unido todavía permanecen, para hacer consultas, comentarios, preguntas, intervenciones. Por favor, a partir de este momento, si gustan, bueno, aquí en el Google abajo está la herramienta de levantar la mano, ¿verdad? Pero también si alguien quiere, no sé, tomar la palabra, vamos a ver si hay algunas intervenciones. Teníamos en el chat una consulta hace un ratito de parte de Marcia Ivonne Martínez, que bueno, dice que ya le contestaron, pero ella consultaba quién administra estas organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Pregunta si se organizan por medio de escuelas o se organizan a nivel comunal. Sí, en el caso de Perú, en todas las escuelas hay municipios escolares. Estos se eligen porque hay una norma específica del Ministerio de Educación que crea el municipio escolar como espacio de participación de niños en la gestión de sus escuelas. Además, participan integrantes de los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes que existen en un gran porcentaje de gobiernos provinciales de nuestro país e instituciones públicas. Participan organizaciones de niños y niñas trabajadoras que en nuestro país no solamente están organizados en grupos locales, sino en movimiento nacional o regionales. Participan también instituciones como organizaciones representativas de los Boy Scouts, de los clubes deportivos, de los defensores del medio ambiente, en fin, todas las formas de organización de niños y niñas que existen en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna intervención o consulta?
Bueno, doña Milena levantó la mano. Adelante, Milena. Gracias. Gracias, Ana María. Maravillosa, ¿verdad? Realmente estimulante. Todo lo que necesitamos para seguir pensando en conjunto. Yo quería preguntar, José, sí, porque oí que Ana María mencionó que había identificado que en Costa Rica existían municipalidades que ya tenían presupuestos participativos con adultos. Yo quería preguntar si entre los que están aquí reunidos hay alguna municipalidad que haya ya incursionado en eso, aunque no sea necesariamente con niñez y adolescencia, sino, ¿verdad?, en todo lo que tiene participativo. Nos gustaría conocer la experiencia, ¿verdad? Porque realmente la idea de esto es poder pensar en un trabajo conjunto de la mesa con los gobiernos locales, ¿verdad? Para realmente avanzar en ese sentido. Sí. Entonces, dejo la pregunta. Tenemos a doña Marcia, que levantó la mano. Adelante, doña Marcia. Muchas gracias. Bueno, muy complacida con toda la información. Muchísimas gracias. De verdad que le amplía a uno un montón el panorama. Lo pone a pensar en cosas que tal vez uno no estaba visualizando desde antes. Yo represento a la Municipalidad de Oriamuno, el área de promoción social de lo que es lo que llamamos acá unidades técnicas de gestión vial, ¿verdad? Que somos los encargados de ver caminos. Nosotros no trabajamos tanto de forma participativa los presupuestos, en el sentido de que no participa la comunidad en la decisión inicial, pero sí fomentamos la participación ciudadana desde la ejecución de los proyectos. No están tanto en la toma de la decisión, se toma más desde un punto de vista técnico y social, pero social desde el punto de vista, tal vez con datos estadísticos, ¿verdad? No es que se hacen con consultas o participaciones, no usualmente, pero sí la ejecución de los recursos se procura que sea de forma participativa, donde las comunidades se organizan, y trabajan. Principalmente lo que se busca desde acá, desde el Cantón de Oriamuno, es generar ese sentido de pertenencia en las comunidades, que ellos se involucren. En muchas ocasiones ponen una contrapartida comunal, mano de obra o algún material, etcétera, ¿verdad? Pero me parece genial la información como para llevarnos nosotros la inquietud y poder plantearlo, y ojalá sea una iniciativa que acá podamos empezar a implementar. Pero me ha parecido maravillosa la información. Muchísimas gracias. Qué bueno. Muchas gracias, doña Marcia. Tenemos también a don Carlos Mario González Rojas. Adelante, don Carlos, ¿de dónde nos acompaña? Mira que no le estamos escuchando. Don Carlos. El micrófono no lo tiene, yo creo, activado. Creo que no tiene activados. Vamos a ver, en el Google aparece que sí está activado su micrófono, pero puede ser el equipo que está usando que no lo tiene. Estamos con un problemita técnico. Tal vez, don Carlos, si no resuelve ahí el problemita técnico, tal vez nos puede compartir el comentario por el chat. También tenemos a María Orozco, quien levantó la mano. Adelante, María, ¿de dónde nos acompaña? Doña María tiene el micrófono apagado también, aparentemente. ¿Nos escucha, doña María Orozco? Bueno, parece que también tiene algún problemita. Vamos con Marianela Mesén. Hola, buenos días. Yo sí, ¿me escucho? Sí, sí, Ay, les escucho. Vea, y en relación, ayer teníamos, y lamentablemente no hubo, vamos a ver, empiezo desde el principio, soy la encargada del área de desarrollo humano de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. Y ayer precisamente teníamos un foro sobre políticas públicas sociales. Con diferentes gobiernos locales y diferentes instancias, pero es que lamentablemente no hubo representatividad de una institución que represente la niñez y adolescencia del país. Eso creo que dice mucho, ¿verdad? Que no haya esa participación. Y sin embargo, en el tema de presupuestos participativos, particularmente creo que es un poco complejo porque
cómo le delegamos. El tema de los presupuestos para mí es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hemos trabajado en Santo Domingo de Heredia? Bueno, tenemos y todas tenemos que tener planes cantonales de desarrollo, que son quienes nos guían, ¿verdad? En el quehacer diario de los gobiernos locales. Y nosotros particularmente trabajamos con grupos focales. Trabajamos con grupos de niños, adolescentes por aparte, juventudes por aparte, a través de los comités de la persona joven, mujeres y demás poblaciones. No lo hacemos como en otros procesos, que van a un distrito y el que llega, no, sí lo trabajamos con grupos focales porque su opinión cuenta, como es, y es importante, y ellos son los que viven en el territorio, al final de cuentas. Entonces, la forma en que lo hemos hecho es guiarnos por el plan de desarrollo, que esos estén alineados con nuestros PAOs o POAS, ¿verdad? Priorizando lo que la comunidad nos dijo, las poblaciones nos dijeron, y así se asigna el presupuesto, ¿verdad? Que me parece que es una dinámica que probablemente en otras comunidades también se utilice, porque a veces no es tan abierto trabajar los presupuestos. Como decir, bueno, vamos a formularlo ya para el 2026, que creo que ya todo el mundo está como en esa línea, convoquemos a las poblaciones, no es tan sencillo. Entonces, la forma en que nosotros como cientistas sociales vemos de poder incorporar las necesidades de esta población es dándole seguimiento, el monitoreo y el seguimiento, ¿verdad?, a los planes de desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias, Marianela, por ese aporte. Creo que María ya había resuelto, ¿verdad, doña María? Adelante. Hola, muy buenos días. Primero agradecer este espacio que de verdad ha sido muy valioso, por lo menos para mi persona como regidora de la Municipalidad de Barba. Me parece que nos ha dado instrumentos muy, muy importantes para de verdad incluir a nuestros niños en la toma de decisiones también con respecto a los presupuestos. Sí, como decía la compañera Santo Domingo, realmente es un reto, ¿verdad? Llevar ese proceso porque pues al ser fondos públicos siempre hay bastantes directrices que tenemos que llevar y tomar en cuenta, pero no es imposible, ¿verdad? No es imposible, debemos tal vez ir dando primero esos instrumentos, como lo decía doña Ana, para que los chicos y las chicas conozcan cómo se forma, cómo se formula un presupuesto y que poco a poco vaya siendo más participativa su presencia y que igual pues ellos tengan oportunidad de tomar más decisiones y verse más involucrados en la toma de esas decisiones, porque sí, efectivamente, creo que es un error que todos cometemos, que pensamos en los niños como el futuro, pero no los vemos que en el presente ellos también son parte importante del país y se les debe tomar en cuenta. Muchísimas gracias, de verdad, y espero que todo esto que hoy hemos llevado, pues podamos también compartirlo y llevarlo a la práctica. Así es. Muchísimas gracias. Ya don Carlos nos escribió ahí su comentario. Don Carlos, voy a leerlo. Dice, excelente webinar, muchas gracias. Represento a la Municipalidad de San Carlos. En este momento nos encontramos en el proceso de consulta ciudadana para definir prioridades de inversión y vamos a procurar incluir a las organizaciones de la niñez en este proceso. Excelente, don Carlos. Felicidades. Fantástico. Para la municipalidad y también poner a la orden, ¿verdad?, a la mesa de trabajo por una agenda social por los cuidados, ¿verdad?, de niños, niñas y adolescentes y las diferentes organizaciones que participamos en ella, ¿verdad?, para ir en lo posible con los recursos disponibles, poderles acompañar no solo a la Municipalidad de San Carlos, sino a todas las que estén interesadas en promover este tipo de iniciativas. Creo que doña María volvió a levantar la mano, o no sé si está... Correcto. Sí. Nada más creo que me faltó algo muy importante. En muchos, por lo menos en mi municipalidad, pues sí se toma en cuenta y se trata de tomar en cuenta a la juventud y a los niños. Pero creo que el problema que más se presenta es la continuidad. Es decir, se crean los grupos, se crean los espacios, pero no se les da seguimiento. Entonces también ahí yo creo que es importante que recordemos esa parte.
y dentro del marco de la ley, ¿verdad? Empecemos a formular reglamentos que nos obliguen más a llevar ese seguimiento y a darle más espacio a estos jóvenes. Gracias. De acuerdo, doña María, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si no tenemos más intervenciones, comentarios, consultas. Agradecerles, vamos a cerrar el espacio por el día de hoy, no sin antes hacerles una última solicitud. Vamos a ver si logro compartir la pantalla. Ahí en el chat nuestra compañera Justine va a compartirnos el formulario de retroalimentación para cerrar esta actividad, en donde para nosotros va a ser sumamente valioso contar con la opinión de ustedes. Es muy breve, son 3, 4 preguntitas para consultarles pues qué les ha parecido el espacio, y también, bueno, contarles que, como dijimos al inicio de la sesión, este es el primer webinario del año siendo organizado por esta mesa, y vamos a estarles nuevamente extendiendo invitaciones a las próximas webinarios, que son por lo menos 3 más vamos a tener a lo largo de este año. Tentativamente el próximo sería para el mes de julio, y vamos a estar combinando diferentes temáticas de interés. Ahí también a ustedes les estamos consultando justamente en el formulario, que nos compartan qué temas les gustaría que podamos desarrollar, y en medio de los webinarios pues también vamos a seguir explorando otras oportunidades, ¿verdad? De acuerdo al contexto, de acuerdo a la coyuntura que vayamos teniendo, de cómo podemos desde esta mesa y desde las diferentes organizaciones e instituciones poderles acompañar con diferentes iniciativas, ¿verdad? Buscando recursos, buscando unir voluntades en esta tarea que nunca va a acabar, ¿verdad? De promover y garantizar el ejercicio y el desarrollo integral el ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de las personas menores de edad. Creo que Miroslava quería decir algo. Sí, antes de cerrar, bueno, agradecerles a las compañeras, a Milena, a doña Ana de Perú, excelente todo lo que nos ha presentado el día de hoy, a las personas de la mesa por crear este espacio, y quiero decirles a las municipalidades, como nos decía doña Milena, o sea, que no están solos y solas, que no es un trabajo que lo van a hacer ustedes nada más, sino que también desde las instituciones, en este caso desde la Universidad Nacional, el INEINA, que es la institución que yo represento, estamos para darles acompañamiento, porque como decíamos, necesitamos un grupo interdisciplinario para esto. Entonces, desde ahí podemos darles acompañamiento. También tenemos un curso gratuito de enfoque de derechos humanos que se imparte en la universidad para que ustedes también puedan inscribirse. Entonces, nos pueden buscar en las páginas del INEINA, en Facebook, en todas las redes sociales, o con mi correo también, con mucho gusto aquí se los podemos compartir. Así que muchas gracias. Ahí les dejamos también la información, ahí el correo de josue.herrera.castillo@una.cr, ahí les estamos dejando en esta pantalla, y recordarles que el INEINA es una de las instituciones que forma parte de esta mesa, y tienen este curso a disposición gratuito online para que puedan pedir información, además de otras iniciativas, ¿verdad? José, deja mi correo también para cualquier pregunta o consulta. Realmente ha sido una mañana muy luminosa, ¿verdad? De escuchar todos los aprendizajes que nos trajo Ana María, ¿verdad? Y todo lo que nos compartió Miroslava, estuvo súper bien. Muchas gracias a todos. Ahí les estamos dejando en el chat el correo de doña Milena también, para que cualquier interés podamos buscarla a ella. Entonces, bueno, sí. Solamente para decir que enviaré a Milena la guía para niños, la guía para funcionarios públicos y un documento de sistematización para que quienes tengan interés se contacten con mi amor para poderlos recibir, ¿no? Maravilloso, Ana María. Encantada. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, y agradecerles por estos 20 minutitos extra, ¿verdad? Nos pasamos un poquito del tiempo de agenda, pero bueno, siempre en función de poder sacarle el jugo a estos temas tan interesantes. Ya tenemos más de 50 personas conectadas, qué maravilla. Demuestra Nos gran estamos interés. hablando, Ana María. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Maridala. Gracias, Social. Muchísimas gracias. Vamos a dejar ahí por algunos minutitos más el formulario de retroalimentación, y pueden ir abandonando conforme vayan terminándolo. Muchas gracias. Muy buen día, gracias compañeros. Nos vemos.